Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos pues con esta cobertura extraordinaria desde el Hotel Libertadores en la ciudad de Arequipa. Les contaba más temprano en la mañana, nos había acompañado la visión del Misti aquí atrás, ahora está bastante nublado. Y apenas hace minutos el primer ministro Fernando Zavala y el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ambos aludían a el impacto del cambio climático en la situación que hoy mismo vivimos en los Huaycos, con la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, que nos acompaña esta mañana. Gracias, ministra. Conversamos por lo general del tema y situaciones como esta nos recuerdan que no es ninguna abstracción, ¿verdad? Que estamos viviendo el impacto del cambio climático, que si bien siempre los Huaycos han sido una realidad que acompaña al Perú, si tenemos que, antes de entrar al tema binacional, si tenemos que ver cuáles son las consecuencias inmediatas o las particularidades que el cambio climático representan en estos momentos, ¿cuáles serían? Bueno, Enrique, lo hemos visto desde el año pasado también, que enfrentamos una situación que no la habíamos tenido en muchos años, que es el tema de incendios forestales, ¿no? Entonces, el cambio climático lo que va a hacer es que las precipitaciones, la temperatura y esos eventos extremos se van a presentar con relativamente más frecuencia y más intensidad. Eso implica una necesidad de prevención y esa prevención implica planificación a nivel de los gobiernos locales, planificación a nivel de gobierno regional y también el gobierno nacional. Nosotros como país ya tenemos una previsión en materia económica a través de distintas acciones que podemos actuar en momentos de emergencia para atender esas emergencias. Pero hay que saber que esta tarea es una tarea de todos, ¿no? Porque nos afecta a nivel familiar, vemos todas las casas afectadas, las viviendas, pero afecta también la producción nacional, ¿no es cierto? Vamos a tener efectos de transporte, de mayores precios a los productos, en algunos casos a algunos productos, y por eso la importancia de actuar rápidamente para liberar carreteras, para atender a la población, ¿no? En estos casos. Conversábamos ahora que usted habla del papel que le compete a los gobiernos locales y regionales, conversábamos con el ministro de Agricultura sobre los informes que la ANA envía a las autoridades alertando sobre todo de la construcción pues de viviendas, ¿no? En quebradas. En realidad buena parte del drama está ahí, ¿no? Y esto también pues tiene otro tipo de consecuencias por el cambio climático. Mientras los gobiernos regionales y locales no tomen en serio esto y prohíban esas construcciones o haya un esfuerzo adicional de reubicación de todas estas poblaciones, vamos a lamentar todos los años situaciones similares. Y yo creo que en ese sentido nosotros como Ministerio del Ambiente también producimos un montón de información y justamente estamos con una iniciativa permanente ahora que se llama Infórmate para Prevenir, que lo que trata es de que esta información no solamente vaya a los sectores económicos, vaya a la población. Es decir, ¿cómo hacemos que esta información, que a veces es un poco técnica, la podamos traducir, ¿no? En cosas muy simples, pero que la población sepa que vive en una quebrada, que está expuesta al riesgo, que en determinados momentos del año va a estar más proclive a este tipo de eventos y por lo tanto pueda uno tomar acciones preventivas para evitar daños personales, pero también pueda voltear a sus autoridades y exigir una acción preventiva de sus autoridades. Hemos visto a su par colombiano, a Luis Gilberto Murillo, pasar, ¿no? Varias veces esta mañana. Usted se ha reunido con él. En términos y lo conversamos también con el ministro de Agricultura colombiano. Colombia también, por supuesto, como corresponde, es uno de los países más vulnerables al cambio climático como el Perú. ¿Cuáles son los temas en los cuales estamos trabajando? Bueno, uno de los temas que hemos priorizado justamente es el tema de atención de desastres, porque ambos somos países de muy compleja biodiversidad, alta diversidad, pero también expuestos y muy vulnerables. Entonces, lo que me contaba el ministro Murillo, por ejemplo, es que el año pasado, por efectos de eventos del Niño y la Niña, han tenido un efecto en la economía colombiana. Disculpe, ministra, sí. Acompañamos vamos a seguir comentando, pero acompañamos, ¿no?, con las imágenes del presidente Juan Manuel Santos. Lo vemos trasladándose al monasterio de Santa Catalina, ¿verdad?, donde se va a desarrollar el almuerzo. Va a haber una condecoración por parte del gobierno regional, ¿no?, y va a estar también la foto oficial. Ahí vemos al presidente también, Pedro Pablo Kuczynski.
Continuamos la Bueno, te conversación. decía A que propósito de Colombia los había temas de sido ambiente. afectado con 1% de su PBI el año pasado por efectos del clima. Entonces, nosotros en el evento del Niño, el último, el grande, el 97-98, fueron casi cerca de 4% del PBI. Es decir, el impacto económico que puede tener no tomar acciones frente al cambio climático es altísimo. Y por lo tanto, creo que en ese sentido... Para comentar, si el gasoducto tiene medio punto del PBI, ¿no? Imagínate. Estamos hablando de 4 puntos, es inmenso hasta dónde puede llegar, ¿no? Y no somos menos vulnerables que antes al respecto, probablemente más. Exacto. ¿No? Y por lo tanto, este es eso es un tema conjunto, bilateral, y creo que lo que hemos decidido es ver la forma en tener plataformas binacionales de atención de desastres, por ejemplo, ¿no? El día de hoy estamos apoyando con nuestros bomberos forestales de nuestras áreas naturales protegidas a Chile, ¿no? Acaban de salir más de 30 bomberos de Alcernam junto con bomberos también a ayudar. Nos comentaba el presidente Santos que Chile ha tenido que alquilar un avión a Estados Unidos y que eso le cuesta millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos compartir, ¿no es cierto?, también nuestros recursos en la atención de desastres? Es una tarea que le estamos poniendo mucho énfasis en este es un tema, atención de desastres. Había dos más. Sí, dos temas importantes. Uno, el tema de crecimiento verde. Tenemos la misma visión con Colombia de que necesitamos promover las inversiones sosteniblemente. Y por ello estamos tomando dos temas en particular importancia. El tema de certificación ambiental, el cual Colombia está muy interesado en conocer la experiencia de Perú en materia de certificación, de estudios de impacto ambiental. Y el segundo tiene que ver con ecoeficiencia y cómo promovemos acuerdos de producción más limpia con las empresas para tener un uso más sostenible de la energía y del agua, que son recursos bastante escasos. Y un segundo tema tiene que ver con todo lo que es bosques y biodiversidad, ¿no? Se ha enfatizado mucho, y los ministros de Comercio Exterior también lo han hecho, respecto al gran potencial de comercio sobre la base de turismo ecológico, avistamiento de aves, por ejemplo, y el desarrollo también de todo un trabajo de investigación en flora y fauna, que justamente nos va a dar la oportunidad de mostrar al mundo toda esa gran biodiversidad que tiene el país. Ahora, minería informal es una preocupación compartida. Usted me hablaba de crecimiento verde y uno también piensa en cómo el narcotráfico erosiona también las tierras, que muchas veces las hace también inutilizables. No sé si eso cae exactamente en su cartera o no, pero algo, un espacio de intersección debe haber con estas experiencias. Uno de los ejes que hemos tratado son asuntos ambientales y también minero-energéticos. Y en ese sentido, justamente la zona del Putumayo es una zona donde estamos tratando de combatir minería ilegal y tala ilegal. Entonces hay un trabajo también conjunto, lo mencionaron también los presidentes como algo en que tenemos que trabajar de manera articulada, cómo evitamos la tala ilegal y cómo evitamos la minería informal, especialmente en estas zonas que son zonas de áreas naturales protegidas, ¿no? Pero en general es un trabajo conjunto que vamos a llevar a cabo un poco con las experiencias que también tiene Colombia y que también tiene Perú. Entonces, por ejemplo, todo lo que es vigilancia transfronteriza, ¿no?, en áreas naturales va a ser ahora un tema importante. Para finalizar, la experiencia de consulta previa en Colombia se ha comentado mucho. ¿Esto está en marcha? ¿Hay un planteamiento bilateral para compartir en realidad, la experiencia? No está dentro de los temas que se han identificado, pero sí se han mencionado como una posibilidad de empezar a trabajar estos temas de manera conjunta, ¿no? Entonces yo creo que en la medida de que podamos tener procesos más participativos, yo creo que eso facilita mucho el trabajo, ¿no? La acción con las comunidades sí ha sido muy valorada. Es decir, todos aquellos trabajos que se han propuesto, las acciones que se han propuesto, la idea es que sean hechas de la mano de las comunidades. La del estribo, ¿cómo se
sigue el diálogo? ¿Cómo sigue el diálogo? Porque claro, estas siempre son ocasiones pues interesantes, donde se ven todo este intercambio de experiencias. ¿Cómo se hace este diálogo sostenido? Por ejemplo, en el marco de la Alianza del Pacífico, ¿se crean también mecanismos para que esto pues no sea flor de un día? Realmente una de las cosas que creo que son diferentes en el abordaje que tenemos en esta administración de todos los binacionales ha sido, primero, focalizar, priorizar los temas. Hemos encontrado, por ejemplo, el año pasado con Colombia teníamos 112 acciones, ¿no? Entonces uno se pregunta si realmente tenemos, la capacidad para atender todo eso, claro, y el presupuesto para llevar a cabo las acciones. Entonces lo que hemos hecho es prioricemos, ¿no? Para tener 4 ejes, acciones concretas, 2 acciones concretas, y lo que lo vamos a hacer estratégicamente es buscar que justamente las iniciativas que ya están en marcha se acoplen estos temas de manera que se pueda tener financiamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos la OCDE, donde ya hay mesas de trabajo, tenemos el Tratado de Cooperación Amazónica también, que es un vehículo interesante, un mecanismo interesante, y todos ellos tienen algún tipo de apoyo financiero. Entonces, si tenemos esas 2 cosas, entonces mucho más probable que las acciones que hemos identificado se lleven a cabo. Y entonces aquí a un año podemos dar cuenta de que efectivamente hubo avance en estos temas. Tengo que preguntarle cómo observa los desarrollos en Estados Unidos y cómo se va a reaccionar ante eso. Evidentemente es un nuevo gobierno que tiene muy poco que ver con lo que Estados Unidos ha venido proponiendo. El activismo del gobierno de Barack Obama con respecto al cambio climático fue particularmente potente. El Acuerdo de París se logró en buena medida gracias a la coordinación estadounidense. Aquí lo que hay con el gobierno de Donald Trump son tendencias muy distintas, incluso ministros que vienen pues de un campo mucho más escéptico otra vez, ¿no? Con el tema del cambio climático. ¿Cómo va a tener que reaccionar un país como el Perú y un bloque como el de la Alianza del Pacífico ante un cambio tan dramático? Bueno, en materia ambiental realmente hemos estado viendo estas primeras acciones del gobierno americano. Hay que seguirlas porque hay que ver qué implicancias específicas va a tener en materia, por ejemplo, de la Agencia de Protección Ambiental, que es el símil del Ministerio del Ambiente. Pero sin duda yo creo que el enfoque que se ha planteado acá es un enfoque de desarrollo sostenible que va más allá de una posición, digamos, bilateral de Estados Unidos. Sin duda. Y los acuerdos, por ejemplo, los acuerdos de París están, ¿no? Continúa. Y es un acuerdo global y multilateral. Si Estados Unidos busca salir, cualquier país busca salirse del acuerdo, hay un proceso de salida que dura 4 años, ¿no? Y entonces, sin duda, las negociaciones se van a afectar, no va a ser, ya no va a haber probablemente estos montos de inversión, de apoyo a los temas de cambio climático, pero sin embargo hay otros actores que se han fortalecido mucho, ¿no? La Unión Europea, por ejemplo, tiene un trabajo mucho más fuerte, intenso en actividades concretas que ya nos están apoyando hace muchos años, y creo que en ese sentido nosotros buscamos que las acciones de desarrollo del país sean acciones con una visión de sostenibilidad. Entonces, nosotros seguimos adelante en este proceso. Creo que evidentemente lo que nos está ocurriendo en estos días respecto a la variabilidad climática, el cambio climático, nos dicen que efectivamente nos está afectando, no es una cosa que no se vea. Entonces creo que nosotros tenemos que seguir esa misma línea y ver cómo estamos en todo caso a esas nuevas reglas, ¿no?, que imponga Estados Unidos. Panorama particularmente desafiante. Ministra Elsa Galarza, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, repasar no solamente la agenda bilateral en términos de, ¿no?, sino la agenda que le compete al Perú en materias de cambio climático, que definitivamente no es poca cosa. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros regresamos a Lima con Josefina Tausen. Josefina.